recibimos los dos pregrados, el Derecho y la Ciencia Política. Sin embargo, el debate entre la relación simbiótica o no entre el derecho y la política siempre ha estado presente. Para nosotros, y desde el Centro de Investigaciones, saludamos este tipo de iniciativas de los semilleros, especialmente de este que es tan antiguo y tiene una presencia tan marcada no solamente en Medellín, sino en las regiones, lo que nos parece supremamente plausible y deseable. Bienvenidos a este evento que seguramente nos va a aportar muchas herramientas para tratar de avivar ese debate eterno para muchos, pero siempre presente de si el derecho y la política están unidos o deben estar escindidos. Muchas gracias por su presentación, muchas gracias a los panelistas, la presencia de ellos es invaluable para la facultad y saludamos nuevamente a los intervinientes en el evento. Profesor Nelson, muchas gracias. Gracias, doctora Lina. Agradeciendo sus palabras, concedemos el uso de la palabra a la doctora María Dolly Cuartas Henao. He querido darle un título a la introducción, algo indebido, sabrán disculparme. Lo llamo Pensando una nueva relación, el modelo de integración. Es un hecho que la ya establecida nueva normalidad se ha convertido en un verdadero desafío humano, no solo para los ciudadanos quienes hemos visto nuestras vidas restringidas y reacomodadas por la adquisición de nuevos hábitos, sino también para los gobiernos para quienes en las últimas décadas su inteligencia pública jamás había tenido un desafío como el actual y a partir de la presencia de la COVID-19. Esta situación de salud pública que presenta la actual pandemia, o debería llamarla sisdemia, tal como lo afirma la RAE, nos pone a pensar en la solidez de nuestras instituciones democráticas. Es cierto que ningún Estado se encontraba preparado para un desafío de tal envergadura, sin embargo, hubo varios Estados que sí supieron enfrentarse a esta, mucho mejor que otros. Esto pudo ser por la eficiente administración con la que contaban desde antes de la crisis sanitaria, la capacidad de pensamiento interconectada de sus ciudadanos o un alto nivel social de solidaridad, además de los recursos económicos, institucionales y de infraestructura que ya eran parte de su vida cotidiana, o de manera imaginativa, tales gobiernos los crearon. Estos elementos ayudaron a que los ciudadanos resguardaran mejor su salud, al igual que sus actividades económicas, mientras que los demás estados quedaron en deuda con nosotros. Solo deseo hacer referencia a dos de las consecuencias en nuestro país a propósito de las cuarentenas constantes. La primera está conectada con los niveles de pobreza más allá de que se llame pobreza monetaria o pobreza extrema, lo que en el mundo de la vida es lo mismo, es decir, es estar carente de medios de subsistencia. Con la visibilización de la pobreza, más allá de lo contabilizado por nuestro Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en estratos distintos a los tradicionales pobres como lo son estratos 1 y 2, aparecieron cifras en el 3, el 4 y un tanto en el 5, denominando a estos nuevos pobres con carros, fincas y casas lujosas como miembros de la pobreza oculta, lo que evidenció en una segunda instancia la fragilidad de nuestros trabajadores en el mundo del trabajo. La visibilización de la pobreza oculta nos debe llevar a la reflexión acerca de los asuntos que estamos privilegiando en la esfera pública y en la jurídica, ya que aquellas medidas asumidas por nuestro legislativo como contención de los contagios, teniendo como fuente las facultades extraordinarias que le concede la Constitución, lo que demostró es la gran incidencia que tienen las decisiones administrativas en la vida y en las relaciones concretas de toda la población. Las consecutivas restricciones a la población demostró que muchos de los ciudadanos estaban viviendo el día a día, es decir, que lograban conseguir en el mundo del trabajo formal en el caso de los profesionales independientes o informales como los vendedores ambulantes, sus bienes básicos, alimentación, educación y salud, para vivir, y algunos de ellos conseguir hasta algo adicional que les permitiera desarrollar su mundo estético, ir al cine, a un museo o comprar un libro, por ejemplo. Pero siempre en presente, porque tampoco alcanzaba para el futuro, no estaban hablando
de acumuladores de riqueza, solo de quienes tenían una vida buena siempre en presente. Estos ciudadanos en solo semanas pasaron de tener sus niveles de consumo asegurados a estar buscando cómo alimentarse, por lo que las cifras del DANE crecieron exponencialmente al casi el 28 millones de pobres en el país, más de la mitad de la población total. La falta de inteligencia pública para administrar el mundo laboral y la salubridad nacional solo fueron las señales de la debilidad no solo de nuestras instituciones democráticas, sino de la falta de visión colectiva de quienes dirigen al país. Así, la decisión característica de la política y la emisión de leyes obligatorias, objeto del derecho, se reunieron en nuestro Ejecutivo como mecanismos para conjurar la pandemia. Tras la declaratoria de la emergencia sanitaria y ambiental en el mes de marzo, no solo nos ponía enfrente de la pandemia y su rigor, sino también de la debilidad democrática en nuestro Estado. Así, una sola persona a quien legalmente se le conferían tales facultades extraordinarias no era la idónea para enfrentarse a dicho reto, lo que nos trae al inicio, a lo que entendemos por democracia. Aquí la visión consolidada de la democracia es la procedimental, en la cual se vuelven ajenos valores como la igualdad, la libertad, la integridad, la idoneidad, la razonabilidad, la inteligencia administrativa, o como lo señala Cicerón, un líder con la convicción de realizar grandes hazañas por sus ciudadanos. Todos estos valores de los que carecemos nos llevó a asumir inicialmente decretos con fuerza de ley en los que la potestad otorgada le arrebataba en primer lugar a la política no solo su característica de ser una esfera decisoria, sino también colectiva y simétrica, y en segundo lugar al derecho lo despojó de sus fuentes tradicionales de surgimiento. Así se desplazó el diseño normativo cuyo origen estaba en la razón pública de nuestro Congreso de la República, legitimado electoralmente por los ciudadanos, convirtiendo a la producción jurídica en el resultado unilateral de la administración, y no de la discusión acerca de lo mejor o lo más conveniente para todos. Se debía asumir dicha nueva normatividad establecida desde la unilateralidad, porque la Constitución así lo fija. A esa democracia procedimental le urge una visión sustantiva de la misma, una en la cual se reúne en la misma unidad no solo lo electoral, sino también la exigencia fundamental e inflexible de elegir al más capaz para administrar el Estado, y ello debe repensarse a partir de los mismos artículos de la Constitución. En el artículo 202, en el caso de declarar el estado de guerra exterior, en el 203, en el caso de declarar el estado de conmoción interior, en el artículo 215, en caso de declarar el estado de emergencia. Todas estas situaciones que ponen en inminente peligro no solo la institucionalidad, sino también la existencia y garantías de todos los ciudadanos, son las circunstancias en las cuales se debe pensar una relación entre la política y el derecho distinta a las tres formas tradicionales: autonomía, incorporación e intersección. Por un lado, integración, es decir, por un modelo que parte del hecho de la existencia de fenómenos macro dentro del Estado, que requiere de la política y del derecho para ser administrados. Y tales fenómenos son básicamente en los cuales se centra la existencia y necesidad de un Estado democrático. Ellos ya están definidos en nuestros artículos del 212 al 215 de nuestra Constitución Política, en los cuales se le dan a las facultades extraordinarias al Ejecutivo. De manera sucinta, son aquellos que tienen que ver con la seguridad física o fáctica, institucional y ciudadana en las esferas económica, social y ambiental. En todos estos fenómenos macro deben verse como lo más relevante dentro del Estado, y sobre ellos es que se deben centrar las situaciones concretas a ser discutidas por la política y reglamentadas por el derecho. No deben verse como situaciones excepcionales para declarar sobre ellas estados de excepción, sino que estas deben ser lo que forme el núcleo duro de los temas fundamentales a ser debatidos y tenidos en cuenta en ambas esferas. Solo así asuntos como la vida buena y el trabajo se pueden convertir en temas de discusión pública y no en apéndices de la discusión social o de mercado. Lo anterior nos muestra que esa necesidad en algún momento de reducir la política en el binomio poder-no poder o poder-oposición
y al derecho al binomio legal e ilegal, hoy se debe revisar, porque ya no se puede sostener la premisa que en la política yace la razonabilidad del pueblo y en el derecho la existencia misma del Estado, porque le da movilidad y funcionalidad al mismo, porque en la política yace el movimiento desde la esfera social que exige sus derechos como los movimientos sociales que politizan sus demandas, y en el derecho se requiere de la discusión del mundo de la vida a ser reglamentado. Finalmente, ¿por qué no pensar, por ejemplo, que ambos, derecho y política, son vitales para proteger a los ciudadanos, que hay fenómenos que por su envergadura exigen la presencia de ambas para proteger universalmente al pueblo? Ese hermoso concepto de Cicerón al referirse al grupo de personas que reunidas bajo la misma autoridad comparten las mismas leyes y tienden a un mismo objetivo. Muchas gracias. Gracias, doctora María Dolly, por su introducción. Agradecemos a las personas que nos acompañan a través de nuestro seminario, igualmente las personas que nos siguen de manera simultánea por el Facebook de la facultad. Les recordamos que las preguntas ustedes las realizan por escrito a través del chat, y para el caso de la ponencia del doctor Juan Carlos Monedero, se harán a continuación de que él termine su presentación. Concedemos el uso de la palabra a nuestro primer panelista, el doctor Juan Carlos Monedero. Pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer desde Madrid, desde la vieja Europa, poder estar compartiendo con ustedes a tanta distancia, pero con tanto cariño compartido. Vamos a ello. Yo creo que es imposible explicar Colombia o España con la Constitución colombiana o con la Constitución española. Creo que el derecho es una parte sustancial, es una estructura esencial de la configuración de cualquier Estado, hasta el punto de que durante mucho tiempo se ha pensado que política y Estado eran prácticamente sinónimos y Estado y derecho eran elementos consustanciales, ¿no? De hecho, las carreras de ciencias políticas o las cátedras de teoría del Estado se entremezclaban y no había cierta claridad. Sin embargo, yo que soy de formación alemana, comparto la idea de que la ciencia política es una integración Wissenschaft, es decir, una ciencia de integración. La ciencia política nos obliga, para explicar nuestras polis, para explicar nuestros países, nos obligan a saber derecho, historia, economía, estadística, demografía, literatura, cultura, etcétera. Porque es la única manera de poder dar cuenta, ¿no?, de esta vida en común que tenemos. Es verdad que derecho y política están necesariamente acompañadas, porque la esencia de lo político es el conflicto, como se demuestra que si no existiera conflicto, pues no haría falta la política. Esto no significa, como algunos a veces malinterpretan, a Carl Schmitt, que tenía muchos defectos, entre otros ser un nazi, pero que en su definición de la política acertaba en la medida en que entiende que lo político es aquello que genera confrontación. Y la política se encarga de gestionar los conflictos, de manera que si desaparecieran los conflictos, desaparecería la política. Y uno de los elementos esenciales para la gestión de los conflictos es el derecho, pero que es un subsistema social diferenciado de la política. Y por tanto yo creo que cuando explicamos la sociedad y explicamos el subsistema económico, que se encarga de gestionar la escasez, el subsistema político, que se encarga de gestionar el conflicto, el subsistema jurídico normativo, que se encarga de gestionar la integración social a través de los elementos normativos, y el subsistema cultural, que se encarga de gestionar la falta de sentido y la anomia que puede centrifugar la sociedad. Y por tanto, yo creo que es bueno entenderlos como elementos separados, pero que en la sociedad está todo entreverado, está todo mezclado. Sin embargo, soy del parecer de que la ciencia política es una ciencia profundamente difícil. Decía el bueno de Max Weber en su última conferencia que si realmente alguien quiere certeza, si quiere tranquilidad, que abandone, ¿no?, las ciencias políticas y se entregue a los frescos claustros de la Iglesia. La teoría política durante el siglo XX y el siglo XIX ha tenido una confrontación entre dos partes, ¿no? Una es la teoría liberal
y otra es la teoría democrática. La teoría liberal ha tenido mucho que ver con una visión del individuo, una defensa de la propiedad privada, una defensa de las garantías del individuo frente a un poder, sobre todo en el desarrollo histórico, el liberalismo se articula frente a la monarquía absoluta. En cambio, la teoría democrática bebe constantemente no del individuo, sino del conjunto. Su ideal no es la libertad, sino la justicia y de alguna manera su primacía la entrega a la consecución, sobre todo a través de la solidaridad, de la empatía, de la fraternidad, diríamos en términos de la Revolución Francesa, esa búsqueda de los elementos igualitarios. Es muy importante hacer ver que a lo largo, ¿no?, del siglo XIX y del siglo XX, sobre todo a partir del siglo XX, la teoría liberal se fue haciendo democrática. ¿Por qué digo eso? Porque si miramos a los grandes clásicos del liberalismo, no asumían ni siquiera el sufragio universal, ¿no? Si uno mira libros como el de Lo Zurdo u otros libros, nos encontramos con que liberales clásicos como Locke, que planteaban la idea de que el reino debía tratarlos como esclavos, a su vez tenían plantaciones de esclavos, ¿no? Entonces todo el liberalismo ha sido esclavista, y no solamente ha sido esclavista, sino que todo aquello que no lo consideraba como digno de ciudadanía no estaba en sus análisis. Un tipo como Burke puede plantear que el Parlamento representaba a la nación en un momento en donde, por supuesto, los trabajadores y los pobres no votaban, pero tampoco votaban las mujeres. La teoría liberal desarrolla esa idea de que las mujeres dicen textualmente, cuando dicen no, en realidad quieren decir sí. Algo que, por cierto, he escuchado tristemente, ¿no?, algún dirigente político latinoamericano hace muy poco, ¿no? Entonces, el planteamiento de la teoría liberal es que, claro, si cuando las mujeres dicen no, realmente están diciendo sí, no pueden autorizar políticamente y por tanto no pueden ser deudoras del sufragio, no pueden votar porque no pueden ser ciudadanas porque no tienen esa condición. Quiero con esto plantear que la teoría liberal se fue haciendo democrática por la presión de la propia democracia, y de la misma manera la teoría democrática, que no atendía a los procedimientos, se fue haciendo liberal, sobre todo después de los años 40, cuando se renuncia de manera generalizada al asalto al Palacio de Invierno, se renuncia a la lucha armada y las teorías democráticas se hacen liberales en la asunción del parlamentarismo, ¿no? Quiero plantear algo que es muy relevante, que en esa tensión entre teoría democrática y teoría liberal, cuando se convierte la democracia en liberal y el liberalismo en democrático, hay una ausencia, que son los momentos de crisis. Los momentos de crisis suspenden esta tensión y la teoría liberal en momentos de crisis se va despojando de sus compromisos democráticos. Hemos tenido 400 años de ascenso del modelo capitalista y llevamos 100 años de descenso. Y en esos 100 años de descenso, bueno, desde la crisis de 1875, crisis de 1929, crisis de 1973 y la crisis de 2008, que son crisis globales porque son crisis del sistema capitalista y, por tanto, afectan de una manera generalizada a todo el planeta, de manera absolutamente evidente al ámbito occidental, tanto europeo como latinoamericano o norteamericano. Quiero plantear que en esas crisis siempre, invariablemente, ha habido respuestas autoritarias que han ido vaciando, ¿no?, al sistema democrático. No voy a detenerme en esto, pero sí que quiero plantear que desde los años 70, desde la crisis del 73, estamos en un profundo impasse, estamos en un intervalo. Y hay que entenderlo para entender cuál es el lugar actual de la democracia y cuál es el lugar también del derecho. Algunos autores plantean que con la Revolución Francesa se abre un proceso de grandes transformaciones que va a cerrarse con el fracaso de la Comuna de París de 1871. Se abre ahí un intervalo que recupera otra vez tensión democrática con la Revolución Rusa de 1917 y que se termina en un intervalo entre 1973, cuando se da el golpe contra Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular, y la caída de la URSS en 1991. Y se abre un impasse que es donde estamos ahora mismo. ¿Qué plantea ese impasse que nos afecta a todos profundamente? Bueno, pues que el Estado social y democrático de derecho, que coincide con lo que en el año 49 Thomas Humphrey Marshall desarrolló como derechos de ciudadanía, los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales que se expresan tanto en la Constitución colombiana del 91 como en la española del 78, como prácticamente todo el constitucionalismo occidental, se expresa en esta condición de Estado social, Estado democrático
y Estado de Derecho, como respuesta a estos derechos sociales, a estos derechos políticos y a estos derechos civiles, se empieza a vaciar profundamente, ya digo, a partir del año 73. Creo que es muy relevante entender, si lo miramos desde hoy, cómo los derechos políticos están profundamente amenazados, ¿no? Sobre todo porque la globalización neoliberal o la presión que hace sobre nuestros países el capitalismo financiero, en la actual fase del capitalismo, que es un capitalismo a diferencia del siglo XX, hoy es un capitalismo de servicios, es lo que llamamos el capitalismo neoliberal, desregulado, con escasa fuerza de los poderes públicos, con escasa capacidad fiscal de los estados, con fronteras muy abiertas, sobre todo a los capitales y a las mercancías, menos a las personas, y que de alguna manera invalidan la capacidad que tiene la ciudadanía para tomar buena parte de sus decisiones, ¿no? En Grecia puede el gobierno de Tsipras en un referéndum plantear distanciarse de las políticas de la Unión Europea, y Wolfgang Schäuble, el ministro de Hacienda alemán, puede decir, con una frase que más que de un ministro de un país europeo y menos de Alemania, que es un país con, por lo menos desde el año 49, con una estructura democrática, es más que de un país democrático, de una película de gángsters y de mafiosos, establece que la democracia no tiene nada que ver con la necesidad que tenía Grecia de asumir los principios exigidos por la Unión Europea. El control que tenemos en todos nuestros países de las comunicaciones, de las redes sociales, de todos los derechos civiles, ¿no? De movilidad, de inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, de movimiento. En el caso de Chile se agrava, en el caso de Colombia se agrava aún más con los asesinatos constantes, ¿no? De líderes sociales o de gente opositora al statu quo, no voy a decir solamente al gobierno, ¿no? Entonces, si a eso añadimos, ¿no?, que las crisis económicas tienen como respuesta un vaciamiento de la redistribución de la renta, nos encontramos con que en la actualidad los tres fundamentos que habían construido los derechos de ciudadanía a lo largo del siglo XIX y XX, es decir, el Estado social, el Estado democrático y el Estado de Derecho, hoy se encuentran francamente en retroceso. Nos encontramos con que el ejemplo de Estados Unidos, que siempre nos ha dado lecciones de cómo era una democracia de calidad, bueno, pues se han visto en la obligación, ahí está el libro reciente de Levitsky, planteando cómo mueren las democracias, de intentar explicarse a ellos mismos cómo es posible que en esa democracia supuestamente tan virtuosa surge un tipo como Donald Trump, que a día de hoy sigue sin reconocer el resultado electoral, y algunos no exentos de crueldad plantean que quizá Estados Unidos se merezca que Donald Trump se autoproclame presidente de los Estados Unidos en una plaza, igual que hizo Guaidó en una plaza de Caracas, y el Donald Trump y las cancillerías europeas lo reconocieron, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos porque siempre cuando desconocemos los principios democráticos en cualquier país, eso al final termina regresando a nuestros propios países. Termino planteando que esta crisis, ¿no?, de la democracia que veníamos planteando desde el 73, la expresión clásica de Colin Crouch, ¿no?, de postdemocracia, que hacía referencia, ya digo, a esa incapacidad dentro de los estados nacionales de garantizar los desarrollos democráticos y cómo incluso las estructuras jurídicas están sometidas a los intereses de estas grandes corporaciones. Lo vemos con la capacidad, ¿no?, que tienen, como decía antes, de poner de rodillas a los países, decidiendo, por ejemplo, cuál tiene que ser su gasto público para poder pagar deudas que a lo mejor ya han sido pagadas, pero que las estructuras financieras internacionales tienen a los países del sur encadenados, ¿no?, a ese pago permanente de esas deudas. Ya digo que nosotros que veníamos planteando un vaciamiento de los sistemas democráticos en nuestro país, viene la pandemia a ahondar todos esos principios. Solamente quiero plantear que la pandemia abre dos posibilidades. Por un lado, lo que planteaba Naomi Klein respecto de los shocks, es decir, la capacidad que tienen los países de utilizar los shocks para terminar
de ahondar el desmantelamiento del Estado social y democrático de derecho. Naomi Klein, en su libro clásico, pone el ejemplo de Chile en el 73, con las privatizaciones, la prohibición de los sindicatos, bueno, con el desmantelamiento neoliberal de esa economía. También con el tsunami en Indonesia, con toda la privatización de la costa y la entrega de intereses inmobiliarios, o en Nueva Orleans con el Katrina, con toda la privatización de la educación, ¿no? Los shocks pueden ser utilizados para desmantelar todos los avances que se puedan escuchar, ¿no? Que se puedan haber experimentado. Y de repente nos vemos que en algunos países pues está habiendo un retroceso en los derechos de las mujeres, en los derechos de los indígenas, en los derechos de los pobres, en todo tipo de derechos, ¿no? Al mismo tiempo, el shock se puede utilizar de la misma manera también para limitar los derechos civiles, ¿no? Estamos planteando la posibilidad de que nos controlemos finalmente a nosotros mismos con el celular, con la excusa, ¿no?, del COVID-19, de la COVID-19. Y al final, aquello que se decía de que nunca llegará al mundo occidental lo que se ha hecho en China porque las culturas democráticas son diferentes, no era verdad, ¿no? Porque pesa más esa inercia neoliberal de los gobiernos y de las grandes empresas para imponer lo que les resulta rentable en términos económicos. Estamos viendo incluso ahora mismo en mi país, en España, la derecha está tensionando, ¿no?, los partidos de derecha que adversan al gobierno de coalición, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, están tensionando para intentar que la economía prime sobre la salud, ¿no? No solamente en términos más sutiles como la privatización de la sanidad, sino simplemente en permitir que los comercios abran, ¿no? Y ahora se ha cedido un poco porque se está entendiendo que solamente ahora, habiendo confinamientos puntuales en este mes de noviembre, es posible que la campaña de Navidad pueda funcionar, pero esa tensión está ahí, ¿no? Hemos encontrado barbaridades, recordamos el vicegobernador de Texas diciendo que los viejos harían bien en morirse como una manera de favorecer la economía norteamericana, o las locuras que plantearon en su momento Bolsonaro, Johnson o Trump respecto de la inmunidad de rebaño, que implicaba que se muriesen los millones que tuvieran que morirse como una forma de dar una respuesta a esta enfermedad que, por cierto, y esto no nos da tiempo a entrarlo, no deja de ser una enfermedad vinculada también a la propia enfermedad neoliberal que ha privatizado la naturaleza, ha penetrado en hábitats naturales y se han roto las barreras que frenaban las zoonosis, es decir, el paso de enfermedades o de virus que estaban en animales a los seres humanos, que estaban limitados por esas barreras naturales que cuando las rompemos por la agroindustria o por la penetración comercial de esa mercantilización de cualquier esquina de la naturaleza, termina devolviéndonos sus efectos. En el caso del petróleo, que ha tardado millones de años en crearse, lo consumimos en apenas 200 años y eso claro que tiene efectos que después se manifiestan en lo que está diciendo la OMS, es decir, en enfermedades respiratorias que las vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo, porque es el ébola, es el SARS, es el MERS, es el SIDA, es la gripe aviar, son las vacas locas o ahora es la COVID-19, ¿no? Porque forma parte de esa mercantilización de la naturaleza. Y por eso es importante, y lo ha planteado antes Dolly, cuidado con ese regreso a la normalidad, porque la normalidad era el problema, ¿no? O sea, en la normalidad anterior, cuidado, porque es que nos hemos olvidado de que hace unos meses ardió Australia y hace 2 meses ardía California. Y parece que por la COVID-19 nos hemos olvidado de que si arden nuestros países, ni Estado de Derecho, ni Estado democrático, ni Estado social. Terminaba diciendo que en la COVID-19 puede haber, por lo que llama Bob Jessop, la selectividad estratégica del Estado. Es decir, esas huellas que van dejando los que ganan las batallas históricas en el Estado y que hacen que a los Estados les resulte más fácil satisfacer unas demandas que otras. En Colombia o en España, los estados, gobierne quien gobierne, no es verdad que sean como un coche que puedes girar a la derecha o a la izquierda, sino que hay unas inercias marcadas por la historia que permiten satisfacer antes unos intereses que otros, ¿no? Y esas inercias, que están también inscritas en lo que Gramsci llamaba el estado ampliado, es decir, la sociedad, ¿no? En los usos y costumbres, por supuesto en las constituciones, en las leyes, en la manera de entenderlos, en el know-how de los funcionarios, en cómo funcionan nuestras universidades, en nuestras lógicas internas. Toda esa inercia lleva
a que respondamos a la COVID-19 ahondando en los intereses de las grandes empresas y, por tanto, que sigamos vaciando el Estado social, el Estado democrático y el Estado de derecho. Y hay pruebas evidentes en todos nuestros países de ese vaciamiento del Estado social, lo hemos visto con claridad, y una buena parte del precio que hemos pagado ante esta crisis sanitaria es el desmantelamiento de la sanidad pública. Es decir, que si en Colombia o en España no hubiéramos desmantelado o se hubiera hecho una mayor inversión en sanidad pública, no hubiera habido una respuesta en términos de dolor y de muerte tan amplia como la que hemos tenido, ¿no? Y por tanto hay una tensión entre los que quieren hacer negocio. En España, para que se hagan ustedes una idea, parte de la especulación inmobiliaria que con la crisis de 2008 tuvo que salir de la inversión en ladrillo, se ha ido a las empresas sanitarias, a hospitales, a servicios vinculados a limpiezas, y se ha ido a las residencias de ancianos. Y la enorme mortalidad de la COVID-19 en España tiene que ver con esa gestión por parte de fondos de inversión de residencias de ancianos, donde han muerto al menos 20.000 ancianos en España. 20.000, porque cuando tú estableces que la sanidad es un negocio, pues terminas pagando este precio. Esa es la lógica de tensión. Ahora bien, y de verdad que termino con esto, que me habré comido los 20 minutos, ¿no? Lo que quería plantearles es que frente a esa tensión, ese shock que puede ser utilizado por a los que les sobra el Estado social y democrático de derecho, la patronal francesa dijo hace unos años: hay que desmantelar los artículos sociales que están en la Constitución francesa del 48, que nos metió el Consejo Nacional de la Resistencia, igual que es un valladar a los que atacan a los derechos civiles, políticos y sociales en Colombia, la Constitución del 91. Y por tanto, siempre va a haber un intento de desmantelar la Constitución del 91 o utilizar Fiscalía, Procuraduría u otros ámbitos para intentar vaciar la posibilidad de que esos derechos se desarrollen en la Constitución colombiana. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Simplemente nos sometemos a esas inercias? No. El planteamiento es que tenemos la capacidad, que ahí aparece un elemento sin el cual ya no podemos entender la democracia, que tiene mucho que ver con Internet y tiene que ver con la evolución que tienen los partidos políticos como partidos movimiento y la mayor consciencia que hay en muchos movimientos sociales. Veamos lo que acaba de ocurrir en Bolivia, después de un golpe de Estado, y con el 100% de los medios de comunicación diciendo que la elección del MAS, del movimiento al socialismo, iba a significar una guerra civil y poco menos que un desastre, y ha sacado más de 25 puntos el movimiento al socialismo a los golpistas, que hace un año, con apoyo de la Organización de Estados Americanos y de Almagro, denunciaron y certificaron que había habido fraude en 90 mesas. En las 90 mesas donde la OEA hace un año certificó que había habido fraude electoral, resulta que el MAS ha vuelto a ganar con el mismo resultado o incluso superior, prácticamente en el 100% de esas mesas. Con lo cual la OEA se ha convertido en un factor que debilita la democracia. Y hay otro elemento que tiene mucho que ver con lo que les planteaba antes. Si en España hay posibilidades de reconstruir democráticamente, es decir, buscando la igualdad tras la COVID-19, tiene que ver con que la Unión Europea ha vuelto por sus foros sociales, mientras que ustedes les han desmantelado la UNASUR. Se les desmanteló UNASUR, que era un espacio donde podían ustedes colaborar y buscar algún tipo de apoyo económico o sanitario de otro tipo, y fue sustituido por la OEA, que ha servido, ya digo, para intentar justificar un golpe de Estado en Bolivia que, insistía, no ha funcionado. Igual que en Chile, frente a toda la represión de los carabineros, ha triunfado en el referéndum la posibilidad de un proceso constituyente. Les planteaba que no podemos caer en esas inercias y que en este shock en el que vivimos en todos nuestros países que ha generado la COVID-19, todos nuestros pueblos han inscrito en sus cuerpos y en el dolor del confinamiento y de la muerte y de la enfermedad la necesidad de lo público, la necesidad de los cuidados, la necesidad de atender a los que nos cuidan, que casi siempre aparecen ahí las mujeres como un sujeto que se ha reivindicado de una manera muy fuerte durante toda esta crisis. Acabo de publicar un libro que se llama El paciente cero eres tú, donde comienzo con el ejemplo de Antígona. Antígona, la gran desobediente, ¿no? Antígona, que tiene como hermanos a Polinices y a Teocles, que han pactado entre ellos rotar en el gobierno de Tebas, pero Teocles no le cumple a Polinices y decide tomarlo por las armas, atacando Tebas. En fin, entran en guerra, mueren los dos delante de las murallas y Creonte el rey, que es el tío de Antígona, condena a Polinices a no ser enterrado, mientras que entierran con honores a Teocles. Y Antígona dice las leyes eternas de
de los dioses y de las familias implica que tenemos que enterrarle, aunque las leyes de la ciudad digan lo contrario, y desobedece y decide enterrarlo, ¿no? Y ella es castigada a morir en vida en una tumba, y entonces su novio, que es el hijo de Creonte, cuando ella se muere se suicida, la madre se suicida. Es decir, hay un dolor enorme en Tebas que va a ser la posibilidad de repensarse. ¿Por qué planteo esto? Porque el dolor de la COVID-19 creo que, si bien puede desarrollar en una inercia neoliberal, también puede desarrollarse, escuchando a Antígona, en una respuesta popular que diga: si hemos sido capaces de no enterrar a nuestros muertos por la COVID-19, ¿cómo no vamos a ser capaces de ahondar democráticamente? La COVID-19 nos ha demostrado que es posible hacer cosas que parecían imposibles. Cosas que parecían absolutamente irreales, las hemos convertido en reales por la brutalidad de la COVID. Ahora tenemos la posibilidad de transformarlo. ¿Cómo? Pues simplemente recuperando el elemento central de la democracia, que es la deliberación. La democracia no son procesos de decisión, son procesos sobre todo de deliberación. La democracia tiene que establecer las bases de grandes diálogos, de grandes elecciones, y por eso los medios de comunicación libres y plurales son tan necesarios, para que realmente la decisión sirva. Y no ocurra como en Estados Unidos, que 70 millones de personas han votado a un tipo que parece llevar al abismo a ese país, ¿no? Bueno, ahí aparece la Fox y aparecen elementos que nos llevarían muchas horas contarnos, pero que son apasionantes, porque estamos viviendo un momento apasionante. Lo que invito a toda la gente que nos ha oído es que entienda que nos jugamos la democracia en si somos capaces o no de abrir grandes conversaciones en nuestros países. Grandes conversaciones que permitan este dolor incorporado, que en el caso de Colombia se suma al dolor de los asesinatos, al dolor de la narcopolítica, al dolor del paramilitarismo, al dolor acumulado en su momento de la guerrilla. Que ese dolor se convierta en una gran conversación que permita, ya digo, que el ser humano escoja su lado más luminoso, ¿no? Y no escoja, bueno, pues ese interés particular que al final nos lleva a las desigualdades, a la fragmentación y finalmente también a formas directas o indirectas de guerra. Yo no soy muy pesimista ni soy muy optimista. No soy muy optimista porque creo que las inercias de nuestros países son terribles, pero soy optimista porque veo, ¿no?, que los pueblos siempre terminan respondiendo. El ejemplo, ya digo, de Bolivia o de Chile es claro. Así que me despido de ustedes planteando que seamos pesimistas esperanzados u optimistas trágicos, que seamos duros en nuestros análisis, que seamos certeros en nuestros diagnósticos, pero que no nos dejemos derrotar por ningún tipo de fatalismo, porque ese fatalismo es contrario a la democracia. Muchas gracias. Agradeciendo a nuestro primer panelista la presentación de su ponencia Democracia post-COVID-19, abrimos el espacio, como se había dicho inicialmente, a las preguntas que han sido dirigidas al doctor Monedero. Por efectos de tiempo, hemos entonces tenido en cuenta dos preguntas. Me dice, doctor, si las hago las dos al mismo tiempo o una y después la otra. Las formulo entonces. ¿Qué le espera a la democracia tras las tensiones generadas por las restricciones de carácter político impuestas por los gobiernos de turno? ¿Por el gobierno de? Por los gobiernos de turno. Ah, de turno. La otra, ¿cómo podemos reaccionar para proteger los derechos sociales que buscan realizar la igualdad social frente a la presión del neoliberalismo? Pues rápido, porque me he extendido mucho durante la charla y pido disculpas porque me he comido más tiempo, seguro del que tenía. A ver, las dos preguntas son muy parecidas, ¿no? ¿Qué nos encontramos con la COVID-19? Nos encontramos con que los gobiernos progresistas están poniendo en marcha políticas progresistas y los gobiernos conservadores están poniendo en marcha políticas conservadoras. El gobierno de España, de Argentina, de México, lo que esta misma mañana Biden ha anunciado, o lo que ha anunciado Luis Arce en Bolivia, pues van en dirección de atender a las necesidades de las mayorías, ¿no? Y por tanto romper de alguna manera
esa construcción política que beneficia a las minorías. Veamos un poco lo que ha planteado Trump en algunos lugares, ¿no? Permitiendo que las empresas energéticas contaminen más, o permitiendo que grandes empresas como Walmart o McDonald's no paguen los seguros de desempleo a sus trabajadores, ¿no? Es decir que, en cambio, en España hemos sido capaces de poner en marcha un ingreso mínimo vital, es decir, un ingreso para las personas que no tienen, que de repente por culpa de la COVID-19 se han quedado sin ingresos y no pueden llenar la nevera, no pueden comer, ¿no? Ahí también hay de reconocerles que hay tensiones, ¿no?, dentro del propio gobierno, entre el Partido Socialista y Podemos, pero se aprobó, ¿no? Y ahora está habiendo problemas en su desarrollo, pero se aprobó, ¿no? Entonces es radicalmente diferente, ¿no?, que un gobierno establezca que nadie en un país, nadie puede estar sin ingresos, ¿no? Claro, porque es que si no caemos en lo que planteaba la Organización Mundial de la Salud, de decir, no hay que confinarse. Pues ¿cómo se confinan los que si no salen a la calle no comen, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes al respecto de que, ya digo, de que no todos los países han obrado de la misma manera. Y creo que hay una parte que desde un punto de vista democrático tenemos que celebrar, que es, y sin ser optimista respecto de la elección de Biden, creo que la política norteamericana exterior siempre es mala, ¿no? Pero creo que Donald Trump estaba alimentando lo peor, ¿no?, de los comportamientos antidemocráticos en todos nuestros países, ¿no? En todos nuestros países, ¿no? Yo he visto cosas, a Iván Duque intentando convertir a Venezuela en una nueva Siria, ¿no? Es decir, y no hay que compartir el gobierno de Venezuela, pero lo que está claro es que es el gobierno legítimo y que uno no se puede, ¿no?, proclamar en una calle, y tú no puedes intentar cambiar ese régimen con la violencia militar, entrando los marines o haciendo bloqueos, porque lo único que lo paga es el pueblo, y al final es evidente que no iban a ganar, ¿no? Entonces iba a haber un enconamiento donde además a Colombia se le reservaba el papel de ser la Israel latinoamericana, ¿no? Entonces sería trasladar la locura de Oriente Medio a América Latina, que es una cosa, y ahí estaba Iván Duque, ¿no?, yendo a Cúcuta a ver si permitían, ¿no?, esa intervención militar en Venezuela. Una locura que era alimentada por este loco de Trump, ¿no? Entonces la salida de Trump creo que permite de alguna forma un mayor diálogo, ¿no?, que nos lleva a lugares, como decía antes, más luminosos. Ahora bien, hay dos ideas muy importantes. Una es, yo creo que es prácticamente imposible, y este es un debate en la teoría política, donde algunos autores como John Holloway planteaban la idea de cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Yo estoy convencido de que la gestión democrática ahora mismo pasa por que coloquemos gobiernos democráticos en todos nuestros países. Es decir, no creo que sin un voto mayoritario a gobiernos progresistas podamos ahondar en la democracia en ninguno de nuestros países. Y por tanto, ahí tenemos un planteamiento. No basta los movimientos sociales, que son esenciales, sino que necesitamos herramientas políticas con la capacidad de ganar gobiernos y con contundencia para que no haya, como está ocurriendo en Estados Unidos, acusaciones de fraude y demás. Es decir, si en España está habiendo una salida favorable a las mayorías, es porque ganó un gobierno progresista, mientras que la crisis de 2008 se solventó en perjuicio de las mayorías. Se fueron 1 millón de jóvenes de España, se desahuciaron a cientos de miles de personas, los inmigrantes que había tuvieron que regresarse porque perdieron todo lo que tenían, se recortó en sanidad, se recortaron pensiones, es decir, la crisis se hizo sobre las espaldas de las mayorías. Si no queremos que eso sea así, si queremos hacer valer el Estado social y democrático de derecho, creo que necesitamos gobiernos comprometidos con el Estado social, el Estado democrático y el Estado de derecho, con los tres, ¿no? Y una vez que gobiernan estos gobiernos democráticos, no van a ser capaces de hacer valer esas leyes si no hay pueblo en las calles empujando. Y por eso decía antes que hay elementos, ¿no?, que no son objetivables de ninguna manera, pero que son esenciales para el desarrollo democrático. Estamos viendo en el tiempo del lawfare, en un tiempo donde Lula da Silva le sacaba más de 20 puntos de distancia a Bolsonaro y un juez lo encarcela sin pruebas. Hace 3 meses, otro juez en Brasil ha dicho que efectivamente no había pruebas contundentes contra Lula da Silva.
pero dio igual, lo encarcelaron y lo sacaron del juego electoral. ¿Dónde está ahí la democracia? Nosotros a nuestros alumnos les explicamos las reglas democráticas, ya, pero es que luego no se cumplen, ¿no? Y de repente el lawfare es este uso espurio, abusivo del derecho para sacar del juego electoral a los que van a ganar las elecciones, ¿no? El golpe de Estado contra Evo Morales, ¿no? Que ganó las elecciones igualmente y lo sacaron. Y cuidado porque en ese juego del lawfare, el otro elemento importante junto a políticos corruptos y jueces corruptos son los medios de comunicación corruptos. Porque esos medios de comunicación son los que justifican ante la opinión pública que no hay que dar la cara por ese gobierno que ha sido destituido, porque es que era corrupto, ¿no? Y por tanto nos encontramos con un elemento esencial desde el siglo XVIII de la posibilidad de la democracia, que son los medios de comunicación libres. De hecho, la democracia nace, ¿no? En la posibilidad de construir alternativas sobre la base de pueblos informados. Pero pueblos desinformados o pueblos manipulados no tienen esa posibilidad. Bueno, pues nos encontramos constantemente con que los medios de comunicación en todos nuestros países mienten sistemáticamente porque ya no son medios de comunicación, sino empresas de medios de comunicación, en manos de fondos de inversión, en manos de grupos políticos, en manos de grupos empresariales, y que son capaces, ya digo, de dificultar las tareas de gobierno de gobiernos elegidos por el pueblo. Y por tanto, no está en ningún aparato legal escrito que esto tenga que ser así, pero es así invariablemente, ¿no? Y por tanto, no basta con gobiernos, ¿no?, que puedan ganar mayoría, sino que hace falta un pueblo consciente para presionar para que esas políticas públicas a favor del Estado social, del Estado democrático y del Estado de Derecho lleguen a buen puerto, ¿no? Y por tanto nos encontramos con que estamos de alguna manera en una necesidad constituyente permanente. Y lo veo en todos nuestros países, lo veo en Colombia, lo veo en Chile, lo veo en Bolivia, lo veo en España. Necesitamos pensarnos en una lógica constituyente permanente. Y esa lógica constituyente es una lógica que presiona para que las leyes se redacten, pero también para que las leyes se cumplan. Y eso solamente es posible con presión popular. No hay ninguna gran ley, la ley del aborto, jornadas laborales decentes, salarios decentes, libertad de la internet, hacer lo que queramos, terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, equiparar, ¿no?, el trabajo de cuidados con un trabajo realmente que tiene que ser remunerado. Todas esas cosas no se van a solventar solo con leyes. Se van a solventar creando una conciencia pública. Ya hacen falta los medios de comunicación en términos generales, y va a hacer falta también un pueblo consciente y organizado empujando para que eso ocurra. Agradecemos al doctor Juan Carlos Monedero su deferencia para con el semillero al aceptar la invitación de participar en este primer congreso internacional. Esperamos seguir contando con su amabilidad en las futuras propuestas académicas que tiene proyectadas el semillero, y sabe que esta es su casa para cuando las circunstancias nos lo permitan, podamos tenerlo en presencialidad. Así será. Esta es vuestra biblioteca, y ojalá podamos vernos pronto. Cuídense mucho, y adelante, que conscientes y juntos vamos a salir de esta pandemia. Así que mucha suerte y un fuerte abrazo a todas y a todos. Igualmente. Hasta pronto. Gracias. Concedemos ahora el uso de la palabra al doctor Edgar Alan Arroyo, no sin antes recordar que la ronda de preguntas para los panelistas siguientes se hará una vez terminen las ponencias de ambos. Doctor Alan Arroyo, doctor Edgar Alan Arroyo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy amable, doctor. Bien, pues muy buenas tardes a todas y todos los participantes de este muy relevante congreso, espacio idóneo de reflexión sobre algunos de los tópicos más apremiantes en la agenda pública latinoamericana. Agradezco la gentil invitación que se me formuló para intervenir en este importante evento de la
prestigiosa Universidad de Antioquia, así como a sus amables y visionarias autoridades que han impulsado, posibilitado este tipo de diálogos tan necesarios en los tiempos que transcurren. Quiero personalizar mi agradecimiento en las personas de la doctora María Dolí Cuartas, quien ha tenido atenciones muy cálidas para con su servidor, así como el joven abogado César Benavides. Y bien, entrando en materia, quiero exponerles en los siguientes minutos mi ponencia, que se denomina La democracia constitucional hoy, algunas tensiones entre derechos fundamentales, política y leyes. Como el título indica, en ella abordaré ciertas vicisitudes que se presentan actualmente en el gran paradigma de la democracia constitucional. En primer término, haré un planteamiento conceptual muy sucinto sobre este modelo, como aquel en donde las relaciones entre poder y derecho son probablemente más estrechas que en cualquier otro sistema de Estado y de gobierno. Enseguida intentaré aterrizar algunos elementos prácticos sobre democracia constitucional, en el caso latinoamericano, a partir de instrumentos demoscópicos como los del Latinobarómetro o del World Justice Project, con la finalidad de observar el estado de cosas en nuestra región. Como no podía ser de otra manera, abordaré, aunque sea en su superficie, lo que representa la victoria de Joe Biden en las recientes elecciones estadounidenses para nuestra democracia constitucional latinoamericana. También referiré algunos de los conflictos praxeológicos más relevantes cuando hablamos de democracia constitucional, derechos, política y leyes, con una breve alusión a la pandemia COVID-19 que nos tiene confinados desde hace algunos meses a escala planetaria. Y finalmente haré un planteamiento conclusivo sobre los desafíos que se nos presentan para reivindicar el Estado constitucional, social y democrático de derecho al que aspiramos, cuyas coordenadas nos acaba de explicar magistralmente el doctor Monedero, como es habitual en él. Comenzaré entonces con un rápido apunte sobre la democracia constitucional, en la cual el derecho como tal es un producto del poder político. Sin este no puede aplicarse. El poder político crea el derecho, como lo hace, por ejemplo, a través de una asamblea constituyente, de un congreso constituyente y a través de los poderes reformadores de la Constitución. Por igual, sin el poder como tal, el sistema jurídico simplemente no puede subsistir ni ser aplicado, no puede funcionar. Y desde otra perspectiva, del otro lado de la moneda, la legitimación del poder es en última instancia una justificación jurídica, porque el poder se legitima constitucionalmente, lo hace a través de esa gran fuerza reivindicadora y legitimadora que es la Constitución. El derecho entonces no puede existir o carece de toda eficacia sin un poder que lo cree, que lo aplique. La democracia constitucional es quizá la forma, pues, de gobierno en donde los vínculos entre política y derecho son sumamente estrechos. En cualquier caso, la democracia constitucional es un modelo de organización jurídico-política en donde confluyen distintas tradiciones del pensamiento político moderno y que a final de cuentas persiguen en un solo momento dos objetivos analíticamente distintos. Por un lado, el límite del poder político, el control del mismo, y por el otro lado, la distribución entre los ciudadanos. Pero debajo de esos objetivos reposa, desde luego, la plena garantía de los derechos fundamentales. Por ello es que división de poderes, por un lado, y por el otro, exigibilidad y justiciabilidad práctica de los derechos, representan el telos de la democracia constitucional. Bovero nos ha dicho, de igual manera, que este régimen es una forma de gobierno en donde el ejercicio del poder de decisión colectiva se funda en la atribución universal de derechos políticos a todos los miembros adultos de la colectividad, y que dichos límites pues son ni más ni menos los derechos fundamentales, particularmente los de libertad y desde luego los derechos sociales, más ampliamente los DESCAS, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Queda claro que en la democracia constitucional hay núcleos de derechos que se han ido manifestando a partir de un expediente histórico y evolutivo, porque constitucionalismo y democracia pasan por un proceso de estratificación histórica, en donde el constitucionalismo es esa tradición heredera del pensamiento político y filosófico del liberalismo clásico, mientras que la democracia se refiere al método, se refiere a la forma de gobierno por conducto de la cual debe haber una interacción permanente entre gobernantes y gobernados, a partir de una serie de componentes explicados magistralmente por algún teórico como Robert Dahl.
los funcionarios públicos electos, las elecciones libres, imparciales y frecuentes, el derecho a ocupar cargos públicos, la libertad de expresión, el acceso a las fuentes alternativas de información, la autonomía de las asociaciones y la ciudadanía inclusiva. Y como refería en su comentario introductorio la doctora Dolly, pues desde luego que la democracia contemporánea debe ser una democracia sustancial, maximalista de contenidos y de calidad, no solo una democracia procedimental o minimalista que se agote en el acto de votar. Con todo y que han transcurrido más de 2 siglos desde ese momento a nuestros días, quizá no hay un documento que consagre de mejor forma los cometidos, el alma, el espíritu de la democracia constitucional, como es la famosa y célebre Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, de 1789, que en ese también famoso artículo 16 señalaba que la sociedad en que la garantía de los derechos no esté determinada ni la división de poderes asegurada no tiene constitución. Luego entonces, los 2 elementos fundamentales de una sociedad democrática y de una constitución son precisamente la división de poderes y la salvaguarda permanente de los derechos. Hechas estas precisiones conceptuales, pues, ¿cuál es el statu quo de la democracia constitucional en América Latina a partir de lo que indican agentes, actores, organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil? Por ejemplo, Latinobarómetro o el World Justice Project, como mencionábamos al inicio de la ponencia. Si hacemos una rápida referencia al informe Latinobarómetro 2018, en este instrumento nos daremos cuenta que los latinoamericanos en general creemos que la democracia se ha usado para beneficiar a unos cuantos, lo cual, por supuesto, debería ser motivo de alarma y preocupación en nuestra región, porque el promedio regional de satisfacción con la democracia es de apenas el 24%, que dicho sea de paso, es el resultado más bajo para este indicador desde 1995, en donde Latinobarómetro comenzó con este ejercicio. Hay un panorama poco alentador del estado de la democracia, pues todos los países latinoamericanos se ubican por debajo del 50%. Uruguay tiene el resultado más positivo con 47%, pero de ahí Costa Rica 45%, Chile 42%, Ecuador 36%, Argentina y Honduras 27%, Bolivia 26%, Colombia 25%, Paraguay 24%, República Dominicana 22%, Panamá 21%, Nicaragua 20%, Guatemala 18%, México, mi país, 16%, estamos entre los lugares más bajos. Venezuela 12%, El Salvador y Perú 11% y Brasil 9%. Entonces, esto referencia, desde luego, la clara crisis del sistema representativo que es imperioso enderezar a la mayor brevedad posible, pues algunos sectores poblacionales empiezan a decantarse por sistemas autoritarios o de ultraderecha que les brinden más seguridad, más empleo en detrimento de algunas de sus libertades públicas. En cuanto al World Justice Project, su principal ejercicio, como bien sabemos, pues es el Rule of Law Index, el índice de Estado de Derecho, que presenta en su edición correspondiente al año 2020 un panorama actualizado sobre este en factores como los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, orden y seguridad, el cumplimiento regulatorio, la justicia civil y la justicia penal, con puntuaciones del 0 al 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Nuestra región obtuvo resultados variopintos porque así como hubo calificaciones aprobatorias y que sitúan a nuestras naciones en buenos lugares, por ejemplo, Uruguay con .71, Costa Rica .68, Chile .67, ubicándose en los primeros 35, 40 países mejor calificados a escala global. De ahí en más, pues los resultados son más bien decepcionantes y desde luego también alarmantes. Argentina con 0.58, Panamá con .52, Brasil con la misma calificación, Colombia .50, México .44, Venezuela .27. Entonces, estos instrumentos demoscópicos, aunque miden en buena medida a través de percepciones, no tanto a través de una constatación fáctica, me parece que lejos de desautorizar, refuerza el valor de sus hallazgos y metodologías, pues quién mejor que las y los ciudadanos, los operadores de los sistemas jurídicos y políticos, para referenciar de primera mano la calidad institucional. Entonces podemos ver que hay mucho que trabajar en el corto, mediano y largo plazo.
Dicho lo anterior, quiero hacer un breve comentario sobre el triunfo de Biden en esta jornada comercial de Estados Unidos y lo que ello representa para América Latina. Dada la influencia que desde luego no nada más tiene en mi país por ser el vecino del sur, sino desde luego en toda nuestra región. Las buenas noticias en términos de democracia constitucional hablan por sí solas. Biden derrotó a un personaje que se ha caracterizado por ser una antítesis de la democracia, un antidemócrata, como nos recordaba el doctor Monedero, a varios días de ya ser efectuada la elección, ya casi una semana, todavía no reconoce la derrota y dudamos que lo vaya a hacer hasta que obtengamos el desenlace en tribunales. Y pues desde luego que esto es grave. Una de las democracias, o si no es que la democracia más consolidada, más vieja de Occidente, pues el presidente todavía en funciones, desacreditándola, por supuesto, que esto nos habla del estado de cosas preocupante. Pero ¿por qué es una buena noticia el triunfo de Biden para América Latina? Al menos en algunos puntos, como habremos de ver, pues porque a lo largo de su gestión Trump se ha caracterizado por denostar a migrantes, a refugiados, a otros integrantes de grupos vulnerables. Además, como ya decíamos, de que esta descalificación que hace Trump afecta a la democracia global. Trump deja un país profundamente dividido y con un sector afrodescendiente crispado por la brutalidad policíaca, como lo demuestra el tristemente célebre caso de George Floyd. Se va Trump, pero no el trumpismo, y en este sentido, pues, un país prácticamente partido en dos. Pero nosotros en América Latina debemos preguntarnos qué pasará con Cuba, Venezuela y Nicaragua, por ejemplo. ¿Cuál será la atención de Washington y la administración a la economía latinoamericana? ¿Habrá más cooperación? ¿Cuál será la política migratoria, donde la administración Obama se caracterizó pues, por un fuerte impulso a las deportaciones? ¿Habrá coadyuvancia en el combate a la corrupción, el cambio climático, el fomento de las inversiones, como ya ha anunciado el propio Biden? Estas interrogantes, desde luego, que se deben responder y observar si la agenda, el itinerario de Biden, que él ha señalado en 4 aspectos centrales, que son salud, economía, igualdad racial y clima, efectivamente se habrán de llevar a la práctica. Y esto nos deja pues entrever cómo la democracia constitucional latinoamericana presenta una serie de tensiones, de conflictos que también hay que referir precisamente en términos pues de cómo la actual emergencia sanitaria ha implicado una posibilidad de infección y de matar también al sistema democrático en sí mismo. El nuevo coronavirus ha pasado a ser una inesperada oportunidad para el populismo de derecha en distintos países del mundo, aunado al declive sostenido que ha sufrido el apoyo a la democracia, del cual ya hablábamos en el caso latinoamericano a partir de los ejercicios demoscópicos referidos con anterioridad. En esta tesitura de miedo a la infección, las personas han reducido su contacto con lo público, con lo político, y si bien es cierto que la pandemia requiere aislamiento social y gobiernos fuertes, esto puede ser un riesgo inminente. Algunos ejemplos de posibles erosiones de la democracia a causa de la COVID-19 se dan en términos de libertad de expresión, de asilo, de derecho a la información, de invasión a la privacidad, de unas amenazas latentes de represión policial, entre otras cuestiones también representativas. Es por eso que debemos permanecer en un estado permanente de alerta para evitar que se socaven triunfos históricos a lo largo y ancho del orbe bajo una careta de protección a la salud. Y es que no debemos confundirnos. El derecho fundamental, el derecho humano a la protección de la salud y aún más el derecho a la vida deben ser los objetivos de los distintos estados nacionales y de la comunidad internacional. Pero la consecución de su garantía no debe reñir con el deber de mantener y porfiar aún más en la maximización de la democracia. Lo anterior es así porque en tiempos de crisis sanitarias o no sanitarias es donde se pone a prueba la fortaleza de las instituciones, pero sobre todo de la sociedad civil. Si las amenazas a las libertades públicas y democráticas logran sus cometidos, simplemente al final de la pandemia tendremos menos sociedad y menos democracia, lo cual desde luego nos perjudicará a todas y todos. Además de preguntarnos cómo se pueden desactivar las pulsiones autoritarias que de forma paulatina han surgido en esta coyuntura,
Lo trascendente es buscar vías para reivindicaciones democráticas que evidentemente incidan en el ámbito práctico de mujeres, de hombres, que viviendo en un confinamiento obligado puedan ejercer sus derechos y obligaciones cívicas en el contexto del gobierno electrónico, del acceso a Internet y de las múltiples bondades de las tecnologías de información y comunicación, como lo estamos haciendo en este congreso, en este ejercicio que a mí, desde luego, me parece magnífica la posibilidad de emprender diálogos de este calado y de esta altura. La emergencia sanitaria a causa del COVID-19 ha traído consigo, pues, desafíos y pulsiones autoritarias, como ya referíamos hace un momento, que están dispersas por doquier, a la orden del día. Desde el inicio de la contingencia por el nuevo coronavirus, una buena cantidad de líderes mundiales, como bien sabemos, optó por establecer en el plano interno una suspensión de derechos y garantías, es decir, un estado de emergencia, de alarma o de excepción, según la legislación de cada estado nacional. Sin embargo, a pesar de que una cuestión así está dotada de numerosas reglas, la tentación del autoritarismo ha acuciado al mundo, de tal manera que ha habido estos desbordes autoritarios, por ejemplo, en algunos países de Europa del Este. En México no se decretó como tal el estado de emergencia y esto complicó la aplicación jurídica y práctica de las medidas de contención de la COVID. Y de una forma más o menos legítima, según sea el caso, y con independencia de la fórmula constitucional o legal aplicable, derechos y libertades como la libertad ambulatoria, las libertades de reunión y asociación o la manifestación, por citar un ejemplo, han quedado restringidas durante los pasados meses y semanas. Sin embargo, en el caso de otras prerrogativas como el trabajo, la educación o el comercio, aunque haya habido algún tipo de habilitación legal, lo cierto es que en muchas de las ocasiones se ha entrado a zonas de penumbras, a zonas de grises, por decirlo menos, lo que también nos explicaba muy claramente el doctor Monedero. La OMS pide confinamiento, pero ¿qué sucede, por ejemplo, en un país como México, donde más del 60% de la población económicamente activa depende del trabajo informal? ¿Qué hacer con ello? Nosotros no tenemos el ingreso mínimo vital que se acaba de instaurar en España. Entonces, esto complica aún más la situación. Para irse ya cerrando mi intervención por cuestiones de tiempo, haré un apuntamiento conclusivo. El expediente de los derechos fundamentales, el avance progresivo de la democracia, solo pueden darse en clave de ciudadanía y sociedad civil. A todas y todos nos corresponde luchar de forma frontal por el crecimiento sostenido y significativo del Estado de Derecho, de la cultura constitucional y de la cultura de derechos fundamentales. La participación ciudadana no es un lujo, sino una necesidad, una condición de posibilidad de nuestros sistemas políticos y constitucionales. El derecho a la política en nuestros días también se deben caracterizar por lo que el gran pensador italiano Norberto Bobbio llamó la revolución copernicana de la modernidad. Por conducto de la cual los poderes de los gobernantes pasan a estar ya por debajo de los derechos de los gobernados. El propio Bobbio habló con esa lucidez que lo distinguió siempre, que vivimos en la edad de los derechos, una etapa histórica que nos hace y que nos toca reivindicar a todas las personas integrantes de una sociedad contemporánea identificada por su apertura, su sentido de crítica, su pluralismo, su diversidad, su tolerancia, su heterogeneidad y su vigilancia del actuar de quienes toman las decisiones. No me resta sino agradecer el favor de su atención y celebrar este tipo de encuentros académicos e investigativos. A pesar de nuestras diferencias, México, Colombia, el resto de países latinoamericanos tenemos denominadores comunes por lo que respecta a los sistemas políticos, económicos y sociales, y es extraordinaria, pues, la oportunidad de compartir experiencias y poder arribar a posibles soluciones comunes. Desde mi país deseo que la gran nación colombiana y en general nuestra región salga bien librada de esta crisis sanitaria y que nuestras democracias constitucionales resulten fortalecidas, resulten robustecidas, pues de ello depende la satisfacción, la efectividad y la eficacia de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Edgar Alan Arroyo, por la presentación de su ponencia, La democracia constitucional hoy, algunas tensiones entre derechos fundamentales. Es bueno recordar que pueden ir haciendo sus preguntas a través de los canales que se tienen habilitados para ellas. A continuación, concedemos ahora el uso de la palabra a la doctora Luz Adriana Londoño Bonilla.
Muy buenas tardes para todos. Agradezco la invitación que me hace la Universidad de Antioquia. Yo soy egresada de esta universidad, soy egresada de lo público, por eso he tenido durante mis 27 años como en el ejercicio de la rama judicial, he estado en la Fiscalía y he sido juez de garantías y he tenido la firme convicción de que a este lado de la institucionalidad hay mucho por hacer. Por eso, ante esta pregunta que nos surge, que quisiera plantear un ingrediente que de suyo ya los otros dos expositores de una manera muy brillante la han consagrado, y es, bueno, si consideramos y si analizamos el derecho, la política y la democracia bajo la perspectiva de la corrupción, ¿esto nos dejará en el debate eterno y sin solución o podrá darnos nuevas miradas? Como ya lo plantearon los dos expositores anteriores, creo que en escenarios académicos como estos, en los cuales generalmente participan jóvenes, pues la invitación es a tener una posición de escépticos actuantes, como nos lo decía Estanislao Zuleta. Somos escépticos en tanto que ya no creemos en Mesías. Somos escépticos en tanto que no hay fórmulas mágicas. Somos escépticos en tanto que no podemos eliminar o soñar con una sociedad donde todos seamos iguales, donde todos pensemos igual. Tenemos que idear mundos colectivos y mundos individuales llenos de conflicto y de diferencia, de la mano siempre de Estanislao Zuleta, un profesor que aunque era del Valle del Cauca, transversalizó mucho nuestra educación en la Universidad de Antioquia, y nos decía constantemente que para poder tener una sociedad mejor hay que tener mejores conflictos y vivir a partir de ese conflicto. Esa es la invitación que yo quiero hacerles, y es de ser escépticos actuantes y de pensar que tendremos los corruptos que nos merecemos, o tenemos los delincuentes que nos merecemos, tenemos la sociedad que de una u otra manera nos merecemos. Entonces, ante esta pregunta, si incluimos esa variable de corrupción, pues tendremos que decir que si no atacamos la corrupción, el derecho no podrá cumplir ese fin que siempre estamos llamados a perseguir, y decimos el derecho debe ser la superestructura que vigile y que regule la economía. No podemos permitir que entonces el Fondo Monetario Internacional o sus entes análogos determinen el derecho y la forma de regular los derechos fundamentales o la inversión social en cada estado. En segundo lugar, tendríamos que decir que la democracia no es esa regla absoluta de las mayorías, sino entender la democracia como la posibilidad de que las minorías tengan una voz y un espacio. Y desde ese punto de vista, entonces, tendríamos que decir que el derecho, que la corrupción entra como un ente que corrompe, y por eso es una relación totalmente antagónica, porque esta corrupción de orden político, administrativa y judicial equivale netamente a la violación de la ley, al abuso de poder por parte de las personas que están en ese momento llamadas a proteger esos bienes jurídicos que hablamos nosotros los penalistas. Por eso entonces, de la mano de Ferrajoli, uno podría decir que la corrupción supone una ruptura del paradigma de Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la corrupción entonces hace que haya un doble Estado, dice Ferrajoli, y lo establece como un fenómeno estructural. Si hay corrupción, entonces, pues obviamente no podrá haber en estricto sentido política como el arte del bien común, y no podrá entonces existir la democracia. Cuando uno se adentra en el mundo de la práctica, uno podría decir que la corrupción, desde el término etimológico, es romper la esencia. Aristóteles decía que la corrupción es la desnaturalización de un ente cuando éste actúa no regido por el fin que le impone su naturaleza, sino en función de un bien ajeno. Desde Aristóteles, entonces, era que nos indicaban que en el escenario de lo público debe haber esa vocación. Y recuerden
ese referente que teníamos de que el servidor público debe estar al servicio de lo público y cambiar entonces ese estigma o esa referencia de que es el ciudadano el que le debe poner casi que tapete para que el servidor público pase. Es al contrario. Cuando el servidor público ve a un ciudadano, debería estar a su servicio. Entonces, invertir esa lógica que tenemos y que en el derecho penal entonces entra esta lectura de lo que se ha llamado el derecho de la doble velocidad, un derecho penal de infracción al deber funcional, un derecho penal de bienes jurídicos colectivos, un derecho penal que debe perseguir y tratar de, con garantías, con debido proceso, tratar de hacer un control y un límite. Y Ferrajoli por eso impone o sugiere esa teoría del garantismo entendida como la posibilidad de poner límites al poder, empezando por el mismo poder judicial. En Colombia, ustedes saben que la Fiscalía hace parte de la rama judicial, pero los fiscales no tenemos funciones jurisdiccionales, es decir, no tenemos la posibilidad de decir o de decidir el derecho y no tenemos la posibilidad de afectar derechos fundamentales. Pero eso no quiere decir que no tengamos la obligación constitucional y la necesidad constitucional para darle acogida a una teoría garantista y a una teoría constitucional que la Fiscalía tenga autonomía en el ejercicio de la acción penal. Porque la pregunta que uno podría hacer de qué vale entonces la lucha, que es muy válida, que es muy legítima, de tener jueces autónomos para que puedan ser unos límites concretos del poder si hay una Fiscalía que no es autónoma. Ahí entonces uno tendría que empezar a mirar, y en mi práctica, en mis últimos años, uno podría decir que hay una cooptación del Estado por parte de los intereses particulares. Que eso ya hay un libro que se lo recomiendo de Jorge Garay, que es Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia. Y habla de hace mucho rato ya de que hace mucho que la política dejó de ser el bien común, sino que es una política que plagada o con intereses particulares, que ni los medios de comunicación tampoco son objetivos, que todos tienen una visión, un interés particular, y que en Colombia entonces ese sistema o esa corrupción se ha entendido como esa captura del derecho y del sistema por poderes económicos del orden legal e ilegal. O sea, es como, hay alguna frase de una persona que decía, es más fácil ya conseguir el dinero a partir de la contratación o comprar una alcaldía. Se están comprando las alcaldías, se están comprando las gobernaciones, se está comprando las presidencias, y el caso de Odebrecht es algo que salió visible y que por eso uno podría decir, las cosas han mejorado, las cosas han cambiado, pues las cosas se están volviendo visibles. La ciudadanía de una u otra manera, y ustedes los jóvenes están empezando a plantearse preguntas y a hacer control. Cree uno que una de las causas de Colombia, pues, y de casi todos los países latinoamericanos, es esos poderes alternativos que existen, esa captura o cooptación del Estado como una nueva forma de corrupción en el que el Estado es comprado por los poderes privados legales y ilegales para luego expropiarlo. Lo que sigue es fortaleciendo esa cifra de la sociedad 80-100 y que incluso ya podríamos decir que vamos en un porcentaje de 90-10, o sea, solamente el 10% de la población se queda con toda la riqueza. Y lo triste de todo es que gran parte de esto es riqueza estatal. Así las cosas, uno podría decir que haciendo rápidamente, mirando causas, pues las causas son esos poderes paraestados, esa debilidad institucional, esa necesidad de fortalecer lo que tiene que ver como con todo lo de la jurisdicción, entendido en un Estado constitucional, como esos
pesos y contrapesos necesarios, y la necesidad que en Colombia, sobre todo en las altas cortes y en la figura de la fiscalía, exista de verdad unos pesos y contrapesos reales, y que la fiscalía entonces pueda ser un órgano autónomo, o bien que dependa de la rama judicial, pero que a ella se acceda por el concurso. Una de las posibilidades, entonces, uno viendo que hay causas socioeconómicas, causas políticas, causas de diseño institucional, organizacional, causas incluso hasta psicológicas, y ustedes han visto en criminología que la teoría de la anomia da una explicación para el narcotráfico, para la corrupción, para los delitos de cuello blanco, y dicen, ellos no son desadaptados, ellos están de acuerdo y apoyan las metas institucionales, las metas constitucionales, las metas culturales, que es la meta que nos ofrece el sistema occidental. Tenga casa, carro y beca, consiga plata, mi hijo, pero consígala, como dicen los paisas, que las abuelas paisas, con esa transversalización de la cultura de tener y el tener, es el hombre sin dinero, lo pintó Dios desnudo. Es todas esas frases culturales que llevan a las personas a decir, yo estoy de acuerdo con las metas, pero no estoy de acuerdo con los medios. Los medios con un salario mínimo de 1 millón de pesos no voy a poder tener esa casa, ese carro y esa beca. Entonces, toda esa lectura que rápidamente uno puede pasar para indicar que una de las causas de la corrupción está dada también por las estructuras culturales que tenemos en Colombia y en todo Occidente, y que cuando vemos los Nule, cuando vemos Odebrecht, cuando vemos los altos ingenieros tratando de decir voy a invertir en esa alcaldía, voy a comprar esa alcaldía, voy a invertir plata en esa gobernación o en esa presidencia, y después me lo pagan con dinero. En Colombia, el 80% del Producto Interno Bruto se utiliza en contratar bienes y servicios, y el 85% de la contratación es directa, sabiendo que la regla general es la pluralidad de oferentes. Y entre 8 y 10 billones de recursos estatales se desvían a intereses privados. Hay una ausencia entonces de control no solamente de la sociedad, como ese reproche social, porque lo triste es que a veces la corrupción va volviéndose parte del paisaje, volviéndose común, a partir de esa falacia de que como las cosas siempre han sido así, tenemos que seguir actuando así, porque lo malo de no estar en la rosca, lo único malo de la rosca es no estar en ella, o ya les llegó el cuarto de hora, que aprovechen, o que por lo menos hagan obras y no importa que roben. Esa concepción, entonces, por eso es una lucha desde la academia, desde la escuela, de empezar a cambiar la conciencia y a entender que lo público sirve, lo público sí funciona. También ese otro prejuicio de que existe, que todo hay que privatizarlo, porque todo lo que sea público es malo y no funciona, es absurdo. En Colombia también la ausencia de carrera, no solamente en la Fiscalía ha habido un solo concurso en los años que lleva la Fiscalía, la carrera en la rama judicial es el único órgano que ha cumplido más o menos, tampoco al 100% con el tema de la carrera, pero la función pública no tiene una carrera seria. Se malutiliza el contrato de prestación de servicio, lo que genera entonces toda un escenario de posibilidades de corrupción. El contrato de prestación de servicios y la entrega constante de las funciones públicas a los particulares. No hay entonces un proceso de selección claro. En el mundo de los pesos y los contrapesos no existe en Colombia. Hay una puerta giratoria y un absurdo entre las altas cortes de que yo te nombro y tú me vigilas, y la relación entonces entre el Ejecutivo, el Legislativo y la rama judicial en punto a las altas cortes. Esa mentalidad legalista de que solo se interviene con normas o la huida al derecho penal es un tema netamente simbólico y populista. No resuelve el derecho penal el tema de la corrupción. Claro que la impunidad la agrava, y el sentirse que es difícil el sistema es un punto de quiebre duro para el Estado, pero no basta solo con consagrar normas o con incrementarlos o tipificar delitos. Cuando decía que se está vaciando el Estado social de derecho, uno tendría que responder como penalista
que la respuesta de los estados a las luchas del Estado social, a que el Estado intervenga, entonces hay luchas de partidos verdes, el Estado solamente responde con derecho penal. Lucha de mujeres, el Estado solamente responde con derecho penal. Lucha contra la corrupción, que es una palabra vacía, que se ha mal utilizado y que se vuelve el caballito de batalla, pero que a la hora del té a nadie importa. Una posible mirada entonces que propongo desde una perspectiva de positivos actuantes, de personas que están jóvenes y que creen que todavía hay posibilidades de construir, y que creo que, como todos lo han hablado, estamos en un momento histórico. Este 2020 ha hecho rupturas de muchos temas, y que posiblemente entonces nos permite hacer esas nuevas miradas. Y la primera propuesta es educación y conciencia de lo público, fortalecimiento de la sociedad en punto a control social, crear límites a los poderes públicos, y esto va de la mano a la sanción también y al reproche social, castigando con el voto a esa persona o al papá, porque entonces aquí se judicializa al papá, pero entonces queda el hijo, el nieto, el sobrino, y se vuelven clanes, y dejar esa concepción de castas y de que porque es el hijo de X o de Y o de Z, entonces ya de suyo tiene la posibilidad de ser premiado con ese voto. Esos votos, esa conciencia y esa educación sería esa frase que alguien algún día decía, te compro tu voto, y no, yo mi pobreza la administro yo. O sea, mi pobreza y mi miseria no voy a vender mi voto. Es de seres humanos con una conciencia y con una educación fuerte, y que hasta allá tendríamos que llegar. Proponer líneas como esta, de proyectos empíricos, de redes sociales, de veedurías ciudadanas. Yo les indico que desde mi práctica les tengo que decir que en el 95% de los casos trabajamos con fuente no formal, esto es, anónimos, personas que la gente no quiere denunciar. Pues no quiere denunciar porque no cree en la fiscalía, porque no cree en la judicatura, pero no creen denunciar porque también tienen miedo de hacerlo. Entonces necesitamos tener colectivos fuertes para poder hacer denuncias, porque estamos atacando poderes, y ya no es solamente poder político, sino poder económico que está tras de ello. Así entonces se necesita crear una jurisdicción especial para el tema de la corrupción. En Colombia el narcotráfico lo ha transversalizado todo, y ya se está metiendo en el Estado y está cooptando el Estado, y esa cooptación permite entonces que ellos desde adentro generen las propias leyes y las propias políticas, y que laven dinero, que es entonces como esa mezcla perversa ha dañado y exigiría tener una jurisdicción especial con reglas probatorias diferentes. No es lo mismo investigar y judicializar un tema de estupefacientes, de porte ilegal de arma, del hurto de un celular, a manejar temas de corrupción. Estamos en Colombia manejando en un mismo escenario, con unas mismas reglas procesales y unas mismas reglas probatorias, problemas totalmente diferentes. Por eso se han llamado delitos de infracción al deber funcional, delitos invisibles, delitos de cuello blanco, con muchos elementos normativos y mucho manejo de prueba documental, que este sistema está para llevar testigos directos, y que los documentos solos no hablan. Entonces, una propuesta desde la praxis de cara a poner límites y a tratar de entonces de que esa democracia surja como esa posibilidad de que las minorías hablen, como esa posibilidad de que sea de verdad el ciudadano que decida y que dé un mandato al quien va a elegir, como esa posibilidad de que la política sea el arte de hacer el bien común, como esa posibilidad de que el derecho algún día sea el que regule la economía y ponga en buen recaudo la protección de los más débiles. El Estado social se legitima en tanto protege a los más débiles de la sociedad, y los más débiles son los niños y los ancianos, son los mismos del ciclo biológico, pues porque
que no dependan de tener un buen papá o una mamá los niños para que no mueran de hambre, y que no dependan los ancianos de tener unos buenos hijos o una buena persona o una buena pensión para no morir de la soledad en su vejez. Esa es la razón de crear el monstruo del Estado Social de Derecho, pero no podemos huir como estamos haciendo al derecho penal. En Medellín, si uno podría mirar cifras, uno podría decir que tenemos aproximadamente 9.000 casos, en los que 3.000 casos pueden ser del tema duro de la corrupción, que se tratan de los cohechos, el cohecho es la negociación. Y por eso una estrategia para poder romper ese ciclo, porque la corrupción siempre conlleva una negociación, nadie es corrupto solo, es muy difícil. Entonces esas estructuras deben romperse para usted poder tener la evidencia, y eso nos lo ha permitido el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474, que empieza a regir en el 2011, y entonces dice, bueno, cuando usted tenga ese binomio de corrupción, entonces usted podría, como Estado, a través del principio de oportunidad, renunciar al ejercicio de la acción penal si ese ciudadano que de todas maneras negoció la función pública, dio el dinero o le ofreció una promesa remuneratoria a un servidor público, sirva como testigo de cargos. Esos son los mecanismos. Hay otros, apenas ahora en el 2018 se ha podido consagrar que la corrupción puede ser un concierto para delinquir, que hay unas, claro que aquí hay bandas criminales de otra lógica, pero que estos son delitos desde otra perspectiva, y que se necesita entonces hacer el diagnóstico y mirar los que son delitos con una lógica diferente, y que por lo tanto entonces las herramientas para procesarlos y para tramitarlos tienen que ser diferentes. La invitación entonces es hacer una mirada para evitar la impunidad. Sé que la impunidad expande la corrupción, la vuelve un lugar común, la vuelve parte del paisaje, porque la gente sabe que esta persona a las luces de todo un pueblo se enriqueció y nadie dijo nada, ni nadie hizo nada. Entonces la gente está acostumbrada que hay que aprovechar ese cuarto de hora, y que el que llega cuando proponen acabar la pobreza es acabar la pobreza propia, pero no la de los otros. Entonces hay que fortalecer la institucionalidad con todas las dificultades que ellas tienen, pero el juez es el referente de civilidad. Tener estos espacios democráticos de debate con las reglas del debido proceso. No estoy de acuerdo, y en eso, como lo decía el primer expositor, es muy peligroso utilizar el derecho penal como un mecanismo de poder. Es muy peligroso porque el derecho penal en esencia es ejercicio de poder. Entonces hay que limitarlo siempre y controlarlo, pues no puede ser que lo que se pierde en las urnas o lo que no se puede ganar en la guerra, entonces se judicialice y se le imponga el rótulo de delincuente. Esos son rótulos que deben estar precedidos de unas premisas fácticas y de unas premisas probatorias, de una referencia cognitiva y no valorativa. Esa es entonces la invitación de fortalecer ese derecho penal como ese escenario, como ese referente de civilidad, porque ese es el sismógrafo de la Constitución. Basta mirar en un país cómo es la relación del Estado con las personas a las que judicializan en el ámbito penal, para mirar cuál es el grado de civilidad. Empezar entonces a pensar y a pensar que el derecho penal no es solamente esa serpiente que muerde descalzos, sino que el derecho penal también puede morder zapatos de charol y botas fuertes, que el derecho penal, y que en él está representado el Estado con referentes de garantías, con debido proceso, con todas las protecciones que el Estado tiene, pero con unas reglas probatorias acordes a cada tipo penal, con unas posibilidades estratégicas procesales acordes a llegar a las soluciones acertadas. Y una figura que es muy
muy discutible, pero que en punto a atacar el fenómeno desde la raíz es la figura de la extinción de dominio. En Colombia ustedes saben que la extinción de dominio es una acción real que persigue el bien fruto de, si se prueba el nexo causal con el tema de la corrupción, se persigue ese bien independientemente de donde esté, si está a nombre de terceras personas. Esa extinción de dominio comporta de suyo un elemento no solamente para recuperar dinero del Estado, sino también para ir debilitando los grandes tentáculos que genera la corrupción, para poder entonces que ese voto no sea el clientelismo de siempre, que se compra y se vende, sino que sea ese voto de opinión. En Colombia solamente tenemos aproximadamente entre el 15 y el 20% el voto de opinión. O sea, es un viejo debate y es una vieja costumbre considerar que todo se compra y se vende y que el voto entonces tiene un valor económico o tiene un puesto. Si hubiese una carrera fuerte en todo el sistema de lo público, si la función pública, pues la lógica de la política tendría que invertirse totalmente, porque ¿cómo sería la política en un país si los políticos no pudieran ofrecer puestos y ofrecer contratos? Tendría que cambiarse todo el ejercicio de la política en el evento en que se fortalezcan esos mecanismos de carreras, de sistema de méritos, si se evita al máximo el contrato de prestación de servicios que el Estado, que es el llamado a garantizar y a cumplir con estos parámetros constitucionales, es el que más viola en este sentido. Una mirada de esperanza, entonces, para evitar la impunidad en temas de corrupción, como lo dice Forrajoli, es fortalecer la jurisdicción. Pues un Estado constitucional, en este tipo de Estado, la fuente de legitimación de la jurisdicción no es democrática. Recuerden que ese es el tema del poder contramayoritario. Esa rama judicial, ese poder jurisdiccional es contramayoritario y es un límite al poder. En la medida en que se fortalezca desde las altas cortes y de la parte de los jueces y de los fiscales, que en Colombia hacemos parte de ese poder judicial, sería uno de los mecanismos o de las opciones para poder entonces legitimar y controlar efectivamente el poder público. Ese garantismo emerge entonces como un nuevo paradigma, en el sentido que procura un sistema de límites y vínculos, y repito, no solamente para el Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también para el mismo Poder Judicial, que de suyo ya tiene sus temas duros de corrupción y que debe entonces empezar a hacer el control. Creo que el control, las veedurías, el trabajo colectivo son un elemento esencial de cara a la protección de los bienes jurídicos colectivos, como nosotros llamamos, de que lo público y esa administración pública no es un fin en sí mismo. El Estado no es un fin en sí mismo. El Estado solamente es un medio para lograr ¿qué? Para lograr que se materialicen los derechos fundamentales. La propuesta es entonces no quedarnos en viejos debates, sino en construir nuevas miradas que nos permitan alcanzar esa utopía de lograr una sociedad incluyente, en la que la democracia no sea un simple sistema de mayorías, sino un verdadero mecanismo para hacer inclusión de minorías, en el que la política y el derecho sean verdaderos mecanismos idóneos y efectivos para regular las leyes de la economía y de los mercados y no la inversa, donde se garantice el mínimo vital a todos los ciudadanos sin importar su raza, ni su origen, ni su ideología. Que el Estado entienda que solo existe para proteger a los débiles de la sociedad. Así entonces, como creo que para la democracia, para la política y que para el derecho puedan cumplir su esencia, no corromperse, no romper la forma, es necesario tener una sociedad educada, tener una sociedad fuerte, tener vínculos colectivos que permitan hacer dos cosas, que no es solamente la denuncia penal, sino también hacer ese reproche social
que sea el ciudadano el que con su negativa a votar por esas personas, con las revocatorias del mandato, con todos los mecanismos que tenemos en la Constitución, se puedan advertir el reproche y la revocatoria, porque miren lo que ellos hacen es recibir un mandato de parte de la institucionalidad. Este señor de apellido Colorado inicialmente decía que con el proceso de paz, el silencio de los fusiles hizo que escucháramos el ruido de la corrupción. Por ello, vuelven ahora a sonar los fusiles para silenciar la corrupción. Creo que la corrupción es un problema de mayor envergadura que el narcotráfico. Creo que es necesario, y lo digo desde la práctica, cambiar desde también la legislación unos modelos de lo que les decía ahora, de reglas probatorias, fortalecer ese tema de tener testigos directos, de que nosotros no tengamos que seguir contando con fuentes no formales o con ciudadanos que dicen yo voy a denunciar a X o a Y, pero no puedo hablar. Esa percepción de corrupción, hay una percepción de que hay una corrupción del 90%. Los contratistas consideran, y ellos lo han advertido, que existe dentro, como un proceso normal, que el 10% o el 15% de cada contrato hace parte de la coima y de la posibilidad. Así entonces, romper ese esquema de que una de las formas muy válidas para llegar a ese poder económico ya ni siquiera es el narcotráfico, sino comprar alcaldías, comprar gobernaciones, comprar presidencias, que con 2 o 3 contratos de obra pública se reinvierte todo el dinero y se puede lavar el dinero muy fácilmente. Muchas gracias y bueno, espero haber cumplido con el tiempo. Agradecemos a la doctora Luz Adriana la presentación de su ponencia, problemas referidos al impacto que genera la corrupción de cara a la legitimidad del Estado Social de Derecho. Habiendo escuchado a nuestros panelistas, abrimos el espacio para resolver las preguntas que se han formulado. Voy a leer las dos que están, una para el doctor Alan Arroyo y la otra para la doctora Luz Adriana. Para el doctor Alan Arroyo, tenemos en las instancias parlamentarias y de decisiones, algunos representantes han privilegiado necesidades e intereses minoritarios. De cara a los intereses mayoritarios provenientes de los marcos democráticos, ¿cómo pueden los ciudadanos acortar la brecha entre participación y representación? Voy también entonces a leer, excúsenme, doctor Arroyo, voy a leer también la pregunta para la doctora Adriana. Obviamente respondemos inicialmente la elaborada para el doctor Alan y a continuación la de la doctora Adriana. La pregunta para la doctora Adriana dice: si existiera confianza ciudadana en las instituciones, ¿habría necesidad de crear unidades anticorrupción o sistemas de transferencia? Doctor Alan. Muchas gracias, doctor, muy amable, y desde luego también agradezco la interesante pregunta, el muy interesante planteamiento que se me formula. Definitivamente la participación social puede ser, debe ser una de las llaves para la democratización plena en América Latina. Ciertamente, cada experiencia en la actual contingencia sanitaria ha arribado a conclusiones, a resultados disímbolos, por lo que también yo refería en algún momento de mi exposición, la manera en que se ha afrontado, encarado la pandemia, ha variado de momento a momento y de lugar a lugar. Y considero que efectivamente los poderes legislativos, en algunos de los casos, han estado a la altura de las circunstancias, pero en los otros simplemente han dejado mucho que desear. Cito un ejemplo muy rápido de mi país.
Como les decía yo al momento de mi intervención, en México no se decretó un estado de excepción. Acá en México le llamamos suspensión de derechos y garantías de conformidad con lo que preconiza el artículo 29 de nuestra Constitución. Solamente el presidente de la República está habilitado constitucionalmente para decretar dicho estado de excepción. Esto trajo consigo pues una maraña, una urdimbre muy complicada en términos jurídicos y políticos, porque dado que el Estado mexicano es un Estado federal que se compone de 32 entidades federativas, incluyendo al extinto Distrito Federal, que hoy es la Ciudad de México, que tiene ya el mismo estatus de los otros 31 estados previamente existentes, pues aquí nos encontramos pues con que cada entidad federativa introdujo a su leal saber y entender una serie de medidas para la contención pues de la propagación del virus. Pero en muchos de los casos hubo inconstitucionalidades veladas, en muchos de los casos simplemente las normas relativas a derechos fundamentales brillaron por su ausencia. Y desde luego que también en el ámbito parlamentario tuvimos insuficiencias por lo que respecta a una debida emisión de acuerdos, de exhortos, de otro tipo de facultades que el Parlamento tiene más allá de la emisión de las leyes propiamente dichas. Lo que quiero mencionar con esto es que, bueno, en México en algunas entidades se está experimentando una especie de segunda oleada de contagios y apenas es hasta este momento, varios meses después, donde se empieza a compatibilizar la legislación interna, no sin estar exenta de ciertas preguntas en torno a la constitucionalidad. Entonces, definitivamente los parlamentos deben tener un protagonismo mucho más activo en tiempos de crisis. Y también desde otro punto de vista, y regresando al tema de la participación social, nos corresponde a nosotros, a través de la gran arena digital que es la galaxia Internet, pues ahora sí que tomar el poder de la gente, tomar definitivamente la palestra digital y desde ahí crear un sentido de exigencia para con nuestros representantes y nuestros actores públicos. Definitivamente no es un asunto menor, por lo que me parece muy pertinente la pregunta, que en todo caso es una pregunta abierta. Gracias, doctor Alan Arroyo. Ahora damos entonces la palabra a la doctora Luz Adriana Londoño. Muchas gracias. Pues si existiera confianza ciudadana sería necesario crear unidades anticorrupción. Sí, o sea, creo que el poder siempre habrá que limitarlo. O sea, el poder siempre tiene posibilidades de corromperse y siempre habrá límites. Cuando digo que si existiera confianza ciudadana y de verdad ciudadanía actuante en punto al control de lo público, pues sería más fácil para la jurisdicción judicializar a las personas, porque tendríamos elementos materiales probatorios de mayor convicción, pero creo que siempre, repito, es necesario crear unidades especiales y crear una justicia especial con reglas probatorias y investigadores específicos, técnicos, de cara a la especialidad y a la trazabilidad del dinero y el manejo que se da en este tipo de eventos. Gracias, doctora. Por el día de hoy, las preguntas se han cerrado, con las que inicialmente se han elaborado, se han presentado y hemos escuchado las apreciaciones y respuestas por parte de los panelistas. Al doctor Alan, que nos acompañó desde México, logrando superar las dificultades de conexión inicial que se enfrentaron, al doctor Juan Carlos, que a pesar de la franja horaria, la diferencia horaria en España, nos acompañó durante toda la jornada, y a la doctora Luz Adriana, nuestra egresada, que en esta jornada representó a Colombia. Igualmente a nuestra colega, la profesora María Doli, en representación del Semillero Estudios Críticos sobre Democracia, y a todas aquellas personas que nos acompañaron tanto en la plataforma Zoom como a través de nuestras redes sociales, desde Bolivia, Ecuador, Perú, México y por supuesto Colombia. Muchas gracias.
Quedan todos invitados para el día de mañana al segundo día del primer Congreso Internacional Democracia, Política y Derecho, Viejos Debates, Nuevas Miradas, cuyo horario es de 5 a 7 p.m. hora de Colombia. Infinitamente agradecidos con todos ustedes, que tengan una feliz tarde, noche también para ustedes.